Llegamos tarde a la cena de Navidad y escuchamos a mi nuera burlándose de las cicatrices de quemaduras de mi esposo. La gente pierde el apetito al ver esas horribles marcas. Su padre llegó justo detrás de nosotros. Se puso pálido. Conozco esas cicatrices, susurró. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios abajo y dale al botón de me gusta y suscribirte. Déjame contarte cómo 20 minutos de escuchar una conversación destruyeron a mi familia y revelaron un secreto que había estado enterrado durante 55 años. El tráfico en la víspera de Navidad es un tipo especial de infierno, y mi esposo James y yo estábamos atrapados justo en medio de él. Un camión articulado había volcado en la Interestatal 95, convirtiéndola en un estacionamiento, y habíamos estado allí sentados durante 40 minutos mientras la cena de Navidad de nuestro hijo David se enfriaba minuto a minuto. Deberíamos llamarlos, dijo James, golpeando el volante con sus dedos marcados por cicatrices. Esas quemaduras cubrían su mano y brazo derechos, subiendo hasta su cuello y parte de su cara. 55 años desde el incendio que se los causó, y seguían siendo lo primero que la gente notaba de mi esposo. No me importaban. Me había enamorado de James Porter cuando ambos teníamos 17 años, 3 años después del accidente que lo marcó. Para mí, esas cicatrices eran prueba de que mi esposo era un héroe, incluso si nunca quiso hablar de cómo las obtuvo. David sabe que estamos atrapados en el tráfico, dije, revisando mi teléfono. Le envié un mensaje hace 20 minutos. James se movió en su asiento, incómodo con la camisa de vestir que le había convencido de usar. Odiaba las cenas formales, odiaba que lo miraran, odiaba la forma en que los ojos de la gente se deslizaban por sus cicatrices y luego se apartaban rápidamente, fingiendo que no las había notado. Nuestra nuera, Ashley, nunca había sido buena fingiendo. El tráfico finalmente empezó a moverse a las 6:30. Se suponía que habíamos llegado a las 5. La casa de David y Ashley en los suburbios era hermosa. Toda la arquitectura colonial y los jardines bien cuidados, el tipo de lugar que gritaba éxito. Nuestro hijo se había ido muy bien como abogado corporativo, se casó con una mujer hermosa y nos dio 2 nietos. Pero algo había estado raro últimamente. David parecía cansado cada vez que lo visitábamos, desgastado, y Ashley había estado haciendo comentarios, pequeñas indirectas que probablemente pensaba que eran bromas, sobre la apariencia de James, sobre su renuencia a tomarse fotos familiares, sobre cómo siempre usaba mangas largas, incluso en verano. Quizás deberíamos haber traído vino, dijo James mientras entrábamos en su camino de entrada. Podía escuchar la ansiedad en su voz. Sabía que a Ashley no le gustaba, aunque nunca lo había dicho en voz alta. La última vez trajimos vino y ella dijo que éramos predecibles. Low record. La vez anterior llevamos flores y ella dijo que chocaban con su esquema de colores. No hay manera de ganar con Ashley. Caminamos hasta la puerta principal y fue entonces cuando lo escuché. La ventana junto a la puerta estaba entreabierta, probablemente para dejar salir los olores de la cocina, y la voz de Ashley se escuchaba claramente en el frío aire de diciembre. Todavía no puedo creer que esperes que lo siente en la cabecera de la mesa. La gente pierde el apetito al ver esas horribles marcas. Parece salido de una película de terror. Sentí a James congelarse a mi lado. Mi mano estaba en el timbre, pero no podía presionarlo. No podía moverme. Ashley, ese es mi padre. La voz de David. Cansado, derrotado. Ya hemos pasado por esto. Y he pasado 12 años de cenas navideñas tratando de no mirar. Tu madre es bastante insoportable con sus historias de voluntariado en la iglesia, pero al menos es presentable. Invité a mis padres este año, David. ¿Qué se supone que deben pensar cuando lo vean? Tal vez piensen que es un ser humano que se lastimó en un accidente, dijo David. Pero no había pelea en su voz. Hemos hablado de esto. No, tú hablaste. Me senté allí y lo soporté porque eso es lo que siempre hago. Bueno, esta noche no. Esta noche, voy a decir lo que realmente pienso. Tu padre me da escalofríos, y estoy cansada de fingir lo contrario. El sonido de un coche acercándose detrás de nosotros nos hizo girar a ambos. Un Mercedes plateado, caro y reluciente. Una pareja de ancianos salió. El hombre alto y distinguido con cabello plateado. La mujer elegante con un vestido rojo. Los padres de Ashley. Nunca los había conocido antes. En 12 años de matrimonio, Ashley siempre había dicho que estaban demasiado ocupados para asistir a las reuniones familiares, siempre viajando o comprometidos con otra cosa. El hombre se detuvo cuando nos vio, sus ojos se dirigieron a James. Y entonces algo extraño sucedió. Todo el color se le fue de la cara. Le agarró el brazo a su esposa con tanta fuerza que ella jadeó. Robert, ¿qué pasa? Preguntó. Pero Robert Micheli no la estaba mirando.
Estaba mirando las cicatrices de James, el patrón del tejido quemado que viajaba desde su mano hasta su brazo. Su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Conozco esas cicatrices, susurró. Querido Dios, conozco esas cicatrices. Las palabras flotaron en el aire helado entre nosotros. Los ojos de Robert Mitchell se fijaron en el rostro de mi esposo. Su esposa, Patricia, miraba entre ellos, confundida y cada vez más alarmada. Robert, ¿de qué estás hablando?, exigió ella. ¿Cómo podrías conocer a este hombre? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Ashley estaba allí, con la cara sonrojada por cocinar. Una sonrisa perfecta de anfitriona se dibujó en su rostro. Esa sonrisa murió en el instante en que nos vio a todos parados allí en su entrada, un cuadro de confusión y shock. Mamá, papá, llegaron temprano, dijo, luego notó a James y a mí. Oh, Helen. James, por fin has llegado. El énfasis en finalmente no me pasó desapercibido. Tampoco me pasó desapercibido como sus ojos parpadearon hacia la ventana abierta, calculando si habíamos escuchado algo. La culpa que se reflejó en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Vas a invitarnos a entrar, o deberíamos celebrar la cena de Navidad en el camino de entrada? Pregunté dulcemente. Años lidiando con personas difíciles en mi trabajo en el hospital me habían enseñado a mantener una sonrisa mientras deseaba estrangular a alguien. Ashley retrocedió, desconcertada. Por supuesto, por supuesto. Entren, todos. Robert Mitchell no se había movido. Seguía mirando a James, que se había quedado muy quieto a mi lado. Conocía esa quietud. Era como reaccionaba James cuando se sentía abrumado, cuando quería correr, pero se estaba obligando a quedarse quieto. Robert, ¿vienes? Patricia preguntó, su voz aguda de preocupación. Se sacudió como un hombre que sale de un trance. Sí, lo siento. Solo pensé que reconocía algo, pero sus ojos seguían volviendo a James mientras todos entrábamos en la casa. David apareció de la cocina con un delantal que decía maestro de la parrilla que Ashley probablemente le había comprado. Nuestro hijo parecía exhausto, del tipo de cansancio que viene de algo más que un largo día de trabajo. Cuando vio a su padre, su rostro se iluminó genuinamente por primera vez. Papá, mamá, me alegra tanto que hayan llegado. Nos abrazó a ambos, y sentí que sostuvo a James un poco más de lo habitual. El tráfico estaba horrible. Exacto. Pesadilla completa, confirmó James, su voz firme a pesar de lo que acabamos de escuchar. Lo siento, llegamos tarde. Ashley estaba haciendo las presentaciones, su voz brillante y falsa. David, estos son mis padres, Robert y Patricia Mitchell. Mamá, papá, este es el padre de David, James, y su madre, Ellen. Hemos oído tanto sobre ustedes, dijo Patricia con gracia, extendiendo su mano. Ella claramente era la más sociable en la relación. Ashley habla constantemente de la familia de David. Apuesto a que sí, pensé, estrechándole la mano. Todas cosas buenas, espero. Robert finalmente dio un paso adelante, aún luciendo conmocionado. Extendió su mano hacia James, y vi a mi esposo dudar antes de tomarla. En el momento en que sus manos se conectaron, el agarre de Robert se apretó. ¿De dónde sacaste esas cicatrices?, preguntó abruptamente. ¿De dónde sacaste esas cicatrices?, preguntó abruptamente. Patricia se quedó boquiabierta ante su grosería, y el rostro de Ashley se puso pálido. Patricia se sorprendió por su grosería, y el rostro de Ashley se puso pálido. Papá, eso no es apropiado, dijo rápidamente. Vamos todos a sentarnos. La cena está casi lista. Pero Robert no soltaba la mano de James. Por favor, necesito saber. ¿Dónde los conseguiste? La mandíbula de James se tensó. Sabía que estaba a punto de alejarse, de encerrarse en sí mismo como siempre hacía cuando la gente preguntaba sobre las cicatrices. Pero algo en el rostro de Robert lo detuvo. El hombre mayor no estaba preguntando por curiosidad morbosa. Estaba preguntando como si su vida dependiera de la respuesta. Un incendio, dijo James en voz baja. Tenía 15 años. Fue hace mucho tiempo. ¿Dónde? Robert insistió. ¿Qué tipo de fuego? Papá, ¿en serio? Ashley interrumpió, elevando la voz. Esto es completamente inapropiado. Ashley, para. La voz de Robert sonó como un látigo. Nunca lo había oído hablar antes, pero claramente era un hombre acostumbrado a ser obedecido. Se volvió hacia James. ¿Era un edificio de apartamentos en Filadelfia? Agosto de 1970. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso la música navideña que sonaba suavemente de fondo parecía desvanecerse. El rostro de James se había puesto pálido. ¿Cómo lo supiste?
susurró. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. Porque yo estaba allí. Me sacaste. Me salvaste la vida. Si alguien me hubiera dicho que la cena de Navidad terminaría con mi nuera llorando, mi hijo pareciendo que le hubiera atropellado un camión, y un hombre de 73 años llorando en su copa de vino, les habría dicho que estaban locos. Pero ahí estábamos. Después de la revelación de Robert, Ashley había intentado salvar la cena. Ella había guiado a todos al comedor, servido la comida con manos temblorosas e intentado mantener una conversación normal, pero la normalidad había abandonado el lugar en el momento en que Robert Mitchell reconoció las cicatrices de mi esposo. Los niños, Emma y Tyler, se sentaron en la mesa de los niños en la cocina, ajenos a la tensión. Sus voces y risas parecían venir de otro mundo, uno más simple, donde la cena de Navidad no implicaba revelaciones que cambiaban la vida. Robert no podía dejar de mirar a James. Patricia había dejado de intentar entender lo que estaba sucediendo y simplemente observaba a su esposo con creciente preocupación. David seguía mirando entre su padre y su suegro, claramente tratando de procesar la conexión imposible. «Why, Ashley?» Ashley parecía querer desaparecer en su silla. «Necesito saber toda la historia», dijo Robert finalmente, apartando su plato intacto. «He pasado 55 años preguntándome quién me sacó de ese edificio. Nunca vi tu cara claramente. Había demasiado humo, demasiado caos. La policía no pudo identificarte porque te fuiste antes de que llegaran las ambulancias». El tenedor de James resonó contra su plato. «Me fui porque tenía miedo. Tenía 15 años y mis padres me habían dicho que nunca llamara la atención. Éramos pobres, viviendo en la peor parte de Filadelfia. Mi padre siempre decía que los niños pobres que hacían de héroes terminaban siendo culpados por cualquier cosa que saliera mal. Entonces, salvaste la vida de alguien y luego simplemente te fuiste». Patricia preguntó sin ser cruel. Ella parecía estar comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. «Fui al hospital más tarde», dijo James en voz baja. «Quería asegurarme de comprobar si alguien había muerto. La enfermera me dijo que todos salieron. Eso fue suficiente para mí. Todos salieron gracias a ti», dijo Robert, con la voz cargada de emoción. Tenía 18 años, viviendo en ese edificio con otros 5 estudiantes universitarios. Habíamos estado bebiendo, celebrando el fin del verano. Alguien derribó una vela y todo el lugar se incendió como un barril de pólvora. Estaba en el tercer piso, atrapado en mi habitación. El pasillo no era más que llamas. Se detuvo, secándose los ojos con la servilleta. Patricia se acercó y le apretó la mano. «Me había rendido», continuó Robert. «Estaba tirado en el suelo junto a la ventana, tratando de respirar a través de mi camisa, esperando morir. Y entonces este chico apareció de la nada, atravesando el fuego como si nada. Me agarraste, me lanzaste sobre tu hombro y me llevaste por una escalera trasera que ni siquiera sabía que existía». James estaba mirando su plato, con la mandíbula apretada. Sabía que odiaba hablar de esto. Odiaba ser el centro de atención. «Las escaleras se derrumbaron», dijo finalmente James. «Justo después de que llegamos al fondo, ahí fue cuando me quemé. Cuando se cayó el techo, te solté, te empujé por la puerta trasera y corrí. Podía escuchar las sirenas acercándose, y simplemente corrí. Intenté encontrarte», dijo Robert. «Durante años, intenté. Contraté investigadores, publiqué anuncios en los periódicos, incluso fui una vez a la televisión local. Pero no tenía nombre, ni rostro, solo el recuerdo de un adolescente que me salvó la vida y luego desapareció». Ashley se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «Necesito revisar el pastel», dijo, con la voz demasiado alta, demasiado tensa. Pero David la miraba con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre la realización y la traición. «Lo sabías», dijo suavemente. «De alguna manera, sabía sobre esto». Ashley se quedó paralizada a medio camino de la cocina. «No sé de qué hablas». «Sí, sí lo haces». David continuó, levantándose él mismo. «Tu padre acaba de decirnos que ha estado buscando a la persona que lo salvó durante 55 años. Y de alguna manera, después de 12 años de matrimonio, después de 12 años de que tú hicieras comentarios sobre las cicatrices de papá, de que tú encontraras excusas para mantener a tus padres alejados de los eventos familiares, de repente ellos aparecen en la Nochebuena». «Eso es ridículo», dijo Ashley. Pero no miraba a nadie a los ojos. «Es solo una coincidencia». «¿Lo es?», pregunté en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Porque parece increíblemente conveniente que después de 12 años de que tus padres estuvieran demasiado ocupados, demasiado inaccesibles, siempre viajando o comprometidos con otra cosa, de repente aparezcan esta noche».
La misma noche en que te quejabas de la apariencia de James, quejándote lo suficientemente alto como para que pudiéramos oírte a través de una ventana abierta. El rostro de Ashley se sonrojó intensamente. Estabas escuchando a escondidas. La ventana estaba abierta, dijo James. Y había una dureza en su voz que rara vez escuchaba. Escuchamos todo lo que dijiste sobre mí. Sobre cómo parezco algo salido de una película de terror. Sobre cómo la gente pierde el apetito al ver mis cicatrices. Patricia Mitchell Jadio. Ashley Marie, no digas eso. Pero la expresión de Ashley había pasado de estar avergonzada a defensiva. No sabes lo que ha sido. 12 años explicando, viendo a la gente mirar, teniendo que advertir a los amigos antes de que lo conozcan para que no reaccionen mal. Entonces, en lugar de estar agradecida de que el padre de tu esposo sea un buen hombre que casualmente tiene cicatrices por haber salvado la vida de alguien, decidiste que era una vergüenza. Dije que la ira que había estado reprimiendo desde que escuché sus comentarios comenzaba a salir a la superficie. Lo hiciste sentir no bienvenido en tu casa. Hiciste que tu propio esposo eligiera entre tú y su padre. Nunca le pedí a David que eligiera, protestó Ashley. ¿No lo hiciste? La voz de David era fría. Cada vez que planeábamos un evento familiar, tenías una razón para que papá no viniera. Demasiada gente, mal momento, asientos incómodos. Ahora lo veo. Lo has estado alejando durante años. Porque es agotador, gritó Ashley. La máscara finalmente se había caído por completo. Y has agotado a estar casada contigo, David. Tu madre con su acto de santa, siempre voluntaria, siempre perfecta. Tu padre con sus cicatrices y su silencio haciendo que todos se sientan incómodos. Y tú siempre defendiéndolos, siempre poniéndolos primero. Son mis padres, dijo David en voz baja. Y yo soy tu esposa, replicó Ashley. ¿Cuándo me vas a elegir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Mitchell se levantó, su rostro una máscara de decepción. Nos vamos, le dijo a Patricia. No me quedaré aquí escuchando a mi hija hablar de la manera en que salvó mi vida. Papá, espera, comenzó Ashley. Pero Robert levantó la mano. Lo sabías, dijo, y su voz estaba llena de dolor. De alguna manera, sabías sobre el incendio, sobre lo que pasó, y me lo ocultaste. ¿Desde cuándo, Ashley? ¿Cuánto tiempo has sabido? No respondió. No tenía que hacerlo. La culpa estaba escrita en su rostro. Robert se volvió hacia James, quien también se había puesto de pie. Me gustaría mucho hablar contigo más. Si está bien, para agradecerte adecuadamente, para escuchar toda la historia, pero no aquí. No esta noche. James asintió en silencio. Robert sacó una tarjeta de presentación y se la metió en la mano a James. Por favor, dijo simplemente. Luego él y Patricia se fueron, saliendo a la fría noche navideña, dejando atrás una mesa de cena llena de comida fría e ilusiones rotas. Pero eso ni siquiera fue la parte más sorprendente de la noche. La semana después de Navidad siempre era tranquila en el hospital donde trabajaba como coordinador de voluntarios. La mayoría de las personas estaban en casa recuperándose de las comidas festivas y el drama familiar. Podía identificarme con ambas. James había estado callado desde aquella cena desastrosa. No su habitual silencio cómodo, sino algo más profundo. Se había encerrado en su taller en el garaje, pasando horas construyendo una estantería que nadie había pedido y que no necesitábamos. David había llamado 2 veces, disculpándose por el comportamiento de Ashley, haciendo excusas que no quería escuchar. Lo había escuchado porque era mi hijo, pero mi paciencia para defender lo indefendible se había agotado en algún lugar alrededor de la excusa número 5. Lo que no le dije a David fue que había hecho algo de lo que no estaba particularmente orgulloso. Había llamado a Patricia Mitchell. La conversación fue incómoda al principio. 2 mujeres que se habían conocido exactamente una vez en las peores circunstancias posibles, tratando de navegar una situación para la que ninguna de las dos se había inscrito, pero Patricia fue amable, y después de las incómodas cortesías iniciales, en realidad comenzamos a hablar. Necesito entender algo, había dicho finalmente. ¿Cómo supo Ashley sobre el incendio? Sobre James. Patricia había estado en silencio durante un largo momento. No estoy del todo segura, pero tengo una teoría. Ella había explicado que hace 3 años, Ashley se había obsesionado con la genealogía. Había comenzado a investigar la historia familiar, entrevistando a parientes, recopilando información. Robert había mencionado el incendio durante una de esas entrevistas, hablando de cómo había cambiado la trayectoria de su vida, de cómo el joven que lo había salvado era su fantasma, el héroe que nunca pudo encontrar. Robert se volvió muy exitoso debido a lo que sucedió esa noche.
Patricia me había dicho que había sido un estudiante mediocre, que salía de fiesta demasiado, desperdiciando el dinero de sus padres. El incendio le hizo darse cuenta de lo preciosa que era la vida. Siguió adelante y fundó una firma de inversiones muy exitosa. Pasó décadas haciendo trabajo benéfico, financiando programas de seguridad contra incendios, ayudando a las víctimas de quemaduras, todo por lo que hizo tu esposo. Y Ashley sabía esto. Creo que lo descubrió de alguna manera. Robert describió las quemaduras, su patrón, y ella había visto las cicatrices de James. Debió haberlo deducido, y en lugar de decírselo a su padre, lo mantuvo en secreto, dije, las piezas encajando, porque sabía que su padre querría conocer a James, querría agradecerle, y había pasado años convenciendo a David de mantener a su padre a distancia. Lo siento mucho, había dicho Patricia. Si lo hubiera sabido, si Robert lo hubiera sabido, nos habríamos presentado hace años. Ahora, sentado en mi oficina del hospital, no podía dejar de pensar en la decisión de Ashley. Ella sabía que su padre había estado buscando a James durante 55 años. Sabía cuánto significaría para Robert finalmente expresar su gratitud. Y se había mantenido en silencio porque su vanidad, su vergüenza por la apariencia de James, importaban más que la paz mental de su padre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. ¿Podemos hablar? No sobre la cena. Algo más. Algo que encontré. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasa? He estado revisando las cosas de Ashley, dijo David, y sonaba destrozado. No es que estuviera husmeando exactamente. Me pidió que le encontrara su pasaporte para un viaje de trabajo, pero encontré otra cosa. Una carpeta etiquetada como el héroe de Robert. Mi sangre se heló. ¿Qué había en él? Todo, mamá. Artículos de periódicos sobre el incendio. Registros hospitalarios. Las notas de la entrevista de Robert de cuando estaba tratando de encontrar a papá. Incluso hay un informe de un investigador privado de hace 2 años. Ella pagó a alguien para confirmar que papá era la persona del incendio. 2 años. Ashley lo había sabido durante 2 años y se había mantenido en silencio. David, dije con cuidado. ¿Qué vas a hacer? Soltó un largo suspiro. No lo sé. Pensé que conocía a mi esposa. Pensé que a pesar de todo, a pesar de sus defectos, ella me amaba. Que éramos un equipo. Pero esto es algo completamente diferente. ¿La has confrontado? Aún no. Ha estado quedándose en la casa de su hermana desde Navidad. Dice que necesita espacio para pensar. Se lo di porque pensé que tal vez ambos estábamos exagerando. Tal vez solo era el estrés de las vacaciones. Pero esta carpeta. Mamá, esto lo cambia todo. Hablamos unos minutos más antes de que David tuviera que ir a una reunión. Me senté en mi oficina mirando la pared tratando de procesar todo. Mi teléfono sonó de nuevo. Robert Mitchell. Ellen, espero que esté bien que llame. Patricia me dio tu número. Por supuesto, dije. ¿Cómo estás? Confundido, enojado, agradecido. Se detuvo. Necesito ver a James de nuevo para hablar adecuadamente. Sé que la cena de Navidad fue un desastre, pero he esperado 55 años por esto. No puedo permitir que el terrible comportamiento de mi hija me robe la oportunidad de conocer al hombre que me salvó la vida. Hablaré con James. Lo prometí. Ha estado procesando todo. Es mucho para él. Entiendo. Pero Ellen, hay algo más que debería saber. La voz de Robert se apagó. Hice algunas investigaciones después de Navidad. Tengo recursos, contactos. Quería entender por qué Ashley mantuvo este secreto. ¿Y encontraste algo? Sí, dijo con gravedad. Y no te va a gustar. La cafetería que Robert Mitchell había elegido para nuestra reunión era tranquila, elegante, del tipo de lugar donde las conversaciones eran privadas y el café costaba más de lo que debería. James inicialmente se había negado a venir, pero finalmente lo convencí señalando que el hombre merecía un cierre después de 55 años. Robert ya estaba allí cuando llegamos, sentado en un reservado con 2 carpetas gruesas frente a él. Se levantó cuando nos vio, y por un momento los 2 hombres solo se miraron. Entonces Robert extendió su mano y esta vez James la tomó sin dudar. Gracias por venir, dijo Robert. Sé que todo esto es muy extraño. Es una forma de decirlo, respondió James. Pero no había hostilidad en su voz, solo cansancio. Pedimos café, y durante unos minutos, hicimos una charla trivial. El clima, el tráfico, cualquier cosa para evitar el elefante en la habitación. Finalmente, Robert empujó una de las carpetas hacia nosotros. Necesito mostrarles algo, dijo. Contraté a un investigador privado después de Navidad, no para investigar a ti, James, sino a Ashley. James y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué? Pregunté.
Porque necesitaba entender por qué mi hija me ocultaría algo tan importante. ¿Por qué me dejaría pasar años buscando a alguien cuando sabía exactamente dónde estaba? La mandíbula de Robert se tensó. Lo que encontré es peor de lo que imaginaba. Abrió la carpeta. Dentro había correos electrónicos impresos, mensajes de texto, extractos bancarios. La documentación era extensa y condenatoria. Ashley supo sobre James hace 2 años, comenzó Robert. Ella contrató a un investigador privado para confirmar su identidad después de que mencioné el incendio durante una de sus entrevistas de genealogía. El investigador encontró a James relativamente fácil. No hay muchos hombres en sus 70 con ese patrón específico de cicatrices de quemaduras en esta área. Entonces, ella lo ha sabido durante 2 años, dijo James en voz baja. Y nunca te lo dijo. Eso no es todo. Robert sacó una serie de correos electrónicos. Estos son entre Ashley y un terapeuta familiar. Había estado yendo a consejería, no terapia de pareja con David, sino sesiones individuales. Le había contado al terapeuta sobre la situación, sobre saber que su padre estaba buscando a James, sobre su vergüenza por las cicatrices de James. Empecé a leer los correos electrónicos impresos. Mis manos empezaron a temblar. En ellos, Ashley describía un plan deliberado y calculado para separar a David de sus padres. Había escrito sobre cómo necesitaba ir eliminando a sus suegros, especialmente a James, porque su presencia la hacía sentir incómoda. Había planeado cómo crear distancia, cómo hacer que David eligiera entre su esposa y su padre sin que fuera obvio. Este correo es de hace 18 meses, dijo Robert, señalando uno cerca del fondo de la pila. Está hablando de cómo manejar la situación si alguna vez se encontrara a James por mi cuenta. Su plan era alegar coincidencia, actuar sorprendida y luego usar la situación para finalmente convencer a David de cortar todo contacto con su padre. ¿Cómo funcionaría eso? James preguntó, con la voz vacía. Ella creía que si te conocía y quería formar una relación, eso crearía incomodidad y presión. Ella podría usar esa presión para convencer a David de que era demasiado complicado, demasiado raro, que sería mejor para todos si tu familia simplemente se alejaba. El rostro de Robert estaba gris de vergüenza. Mi hija planeó usar mi gratitud como un arma para aislar a tu hijo de ti. Me sentí enfermo. Esto no era solo un drama familiar o una nuera con problemas de límites. Esto fue una manipulación psicológica calculada. Hay más, dijo Robert, y su voz se quebró ligeramente. Estos extractos bancarios muestran que Ashley retiró 5,000 de nuestro fideicomiso familiar hace 2 años. El propósito declarado fue la renovación de la casa, pero David me dijo que no hicieron ninguna renovación ese año. Entonces, ¿para qué era el dinero? Pregunté, aunque tenía la terrible sensación de que ya lo sabía. Creo que le pagó al investigador privado mucho más que la tarifa inicial para que se mantuviera en silencio, no solo para encontrar a James, sino para asegurarse de que la información nunca llegara a mí. Compró su silencio. James se había quedado muy quieto a mi lado. ¿Por qué haría eso? Robert le devolvió la mirada. ¿Por qué la avergüenzas? Porque en su superficial y obsesionado con la imagen mundo, tener un suegro con cicatrices visibles es una desventaja. Y porque sabía que si alguna vez te conocía, te querría en mi vida. Querría honrarte, incluirte en los eventos familiares. Para compensar 55 años de gratitud perdida, y eso te haría imposible de ocultar. La cafetería de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado cálida. Necesitaba aire, pero no podía moverme. Lo siento, dijo Robert, y ahora estaba llorando, con lágrimas rodando por su distinguido rostro. Lo siento, mi hija es la persona que haría esto. Lamento que mi gratitud, mi búsqueda, de alguna manera se convirtiera en munición que ella pudiera usar contra tu familia. James extendió la mano a través de la mesa e hizo algo que nunca esperé. Puso su mano marcada sobre Roberts. No es tu culpa, dijo James en voz baja. No podías haberlo sabido. Pero debería haberlo hecho, insistió Robert. Debería haber visto en qué tipo de persona se estaba convirtiendo. Patricia trató de decirme que Ashley estaba demasiado enfocada en las apariencias, demasiado preocupada por la imagen en lugar de la sustancia. Pensé que estaba siendo demasiado dura con nuestra hija. Estaba equivocado. Nos sentamos en silencio por un momento. Entonces James hizo la pregunta que había tenido miedo de pronunciar. ¿Qué vas a hacer con esta información? Robert se secó los ojos. Eso depende de lo que quieras. Estos documentos prueban que Ashley deliberadamente nos mantuvo separados. Demuestran que ha estado manipulando a David durante años. Con su permiso, me gustaría compartirlas con mi yerno. Merece conocer la verdad sobre la mujer con la que se casó. James me miró. Podía ver el conflicto en sus ojos. Era un hombre amable, un hombre reservado,
alguien que evitaba la confrontación siempre que era posible. Pero también era padre y su hijo había estado atrapado en la telaraña de Ashley durante 12 años. Hazlo, dije, tomando la decisión por los dos. David necesita saberlo todo. Pero lo que no sabíamos entonces era que Ashley tenía una carta más que jugar, y iba a desgarrar aún más a nuestra familia. David llamó a las 11 de un viernes por la noche, 3 semanas después de nuestra reunión con Robert. James ya estaba dormido, pero yo estaba despierto leyendo, incapaz de calmar mi mente. El timbre del teléfono me hizo saltar. Mamá. Su voz estaba áspera, como si hubiera estado llorando. Necesito que vengas ahora, por favor. ¿Qué pasa? ¿Están bien los niños? Los niños están bien. Están en la casa de la hermana de Ashley. Yes, Ashley. Solo, por favor, ven. No puedo hacer esto sola. James ya estaba despierto para entonces, sentado en la cama con preocupación escrita en su rostro. Le conté brevemente lo que David había dicho, y ambos nos vestimos en tiempo récord, conduciendo por las calles vacías hacia la casa de David con el corazón latiendo con fuerza. David nos recibió en la puerta. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello despeinado. La casa detrás de él estaba oscura, excepto por una luz en la cocina. La confronté, dijo sin preámbulos. Robert me dio todos los documentos. Esperé hasta que los niños se fueron, hasta que estuvimos solos. Le mostré todo, y James lo sugirió suavemente. David se rió, un sonido amargo sin humor. Lo admitió, todo, el investigador privado, el dinero, el plan para separarme de ti. Dijo que lo hizo porque me ama, porque quería que tuviéramos nuestra propia vida libre de las complicaciones de mi familia. David, empecé, pero él levantó la mano. No es por eso que te llamé aquí. Entra. Hay algo que necesitas ver. Lo seguimos a través de la casa oscura hasta su oficina en casa. La computadora estaba encendida, la pantalla mostraba lo que parecía ser un programa de videollamada. David se sentó, nos hizo señas para que tomáramos las otras sillas y hizo clic en reproducir en un video guardado. El rostro de Ashley llenó la pantalla. Estaba sentada en lo que parecía ser una habitación de hotel, con el maquillaje perfecto y la expresión tranquila. Pero había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo frío. Como no contestas mis llamadas, David, estoy enviando esto, dijo su voz grabada. Sé que Robert te mostró su pequeña investigación. Sé que piensas que entiendes lo que pasó, pero no es así. No realmente. El video Ashley tomó un sorbo de vino completamente serena. Sí, mantuve la información sobre tu padre oculta de mi papá. Sí, pagué al investigador para que se mantuviera en silencio. Y sí, he estado trabajando durante años para crear distancia entre tú y tus padres. Pero tenía buenas razones. Buenas razones. James repitió en voz baja, con la voz cargada de incredulidad. En la pantalla, Ashley continuó, tu madre es una mujer manipuladora que usa su trabajo voluntario y su dulzura para controlar a todos los que la rodean. Tu padre es un hombre dañado, David. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente dañado. Y no quería que ese daño tocara a nuestros hijos. Sentía James estremecerse miledo. La mandíbula de David estaba tan apretada que podía escuchar cómo rechinaban sus dientes. Sabía que si mi padre conocía a James, esto se convertiría en todo un asunto. Video Ashley continuó. La adoración, la gratitud, las constantes cenas familiares donde todos tendríamos que fingir que esas cicatrices no son horripilantes de mirar. Protegía a nuestra familia de eso. Protegía a nuestros hijos de tener que explicarles a sus amigos porque su abuelo parece haber salido de un incendio. Literalmente salió de un incendio, dije. Mi voz temblando de rabia, salvando la vida de su padre. Hay más, dijo David sin emoción. Avanzó el video. El rostro de Ashley volvió a aparecer. Y si piensas que esto va a terminar con que los elijas a ellos en lugar de mí, estás equivocado porque tengo algo que necesitas ver. Ella levantó un folder manila. Oh, ¿recuerdas cuando tu papá supuestamente dejó de beber hace 45 años? Cuando les dijo a todos que había dejado de beber, que se había puesto sobrio, ¿qué había cambiado su vida? James se quedó rígido a mi lado. David, apágalo. Papá, ella está mintiendo. Lo que sea que esté a punto de decir, está mintiendo. Pero Ashley seguía hablando en la pantalla. Encontré registros médicos, ingresos hospitalarios. Tu padre no solo estaba bebiendo hace 45 años. Fue hospitalizado 3 veces por intoxicación alcohólica. Y Ellen lo encubrió. Te mintió. Te dijo que tenía gripe. Que estaba trabajando hasta tarde. Cualquier cosa para ocultar la verdad.
Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. Era verdad. Todo era cierto. Hace 45 años, James había tocado fondo con su bebida. Había sido el periodo más oscuro de nuestro matrimonio. Meses de visitas al hospital y mentiras y oraciones desesperadas para que él sobreviviera, pero él había sobrevivido. Se había recuperado. Había estado sobrio durante 45 años. Mamá, la voz de David era pequeña. ¿Es verdad? Sí, dije, porque no podía mentir. Ya no. Pero recibió ayuda. Ha estado sobrio durante 45 años, David. Eso fue hace una eternidad. En la pantalla, Ashley sonrió. Una sonrisa cruel y triunfante. Entonces, David, ves, tus padres no son los santos que crees que son. Tu padre es un borracho y tu madre es una mentirosa. Y si los eliges a ellos en lugar de a mí, si dejas que la adoración mal dirigida de Robert destruya nuestro matrimonio, me aseguraré de que todos conozcan la verdad. Todos. El video terminó. Los tres nos sentamos en silencio. El único sonido era el suave zumbido de la computadora. Me deshice de la bebida antes de que nacieras, dijo James finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca quise que supieras sobre esa época de mi vida. Tenía vergüenza. David se volvió para mirar a su padre, y vi lágrimas en sus ojos. Papá, no me importa que hayas luchado con el alcohol hace 45 años. Me importa que lo superaste. Me importa que hayas sido un padre increíble toda mi vida. Me importa que mamá te haya querido lo suficiente como para apoyarte en tus momentos más oscuros. Ashley está amenazando con decirle a Emma y Tyler, dije, el entendimiento golpeándome como un golpe físico. Les va a decir a tus hijos que su abuelo es un alcohólico recuperado. Va a usarlo para envenenarlos contra él. Ya lo ha hecho, dijo David amargamente. Encontré mensajes en su teléfono. Ella le ha estado diciendo a Emma que el abuelo James está enfermo, que tiene una enfermedad que lo hace peligroso. Emma me preguntó ayer si el abuelo nos iba a hacer daño. James hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Mi mano encontró la suya, apretándola con fuerza. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté a David. Nuestro hijo nos miró, y en ese momento, lo vi tomar una decisión. La elección que Ashley estaba tan segura de que no tomaría. Me estoy divorciando de ella, dijo simplemente. Ya he hablado con un abogado. Voy a presentar la demanda el lunes y voy a luchar por la custodia total de los niños porque no voy a permitir que ella convierta a Emma y Tyler contra sus abuelos con mentiras y manipulación. David, el divorcio es un gran paso, dijo James con cuidado. Quizás la terapia podría ayudar. Papá, ella amenazó con destruirte públicamente para conseguir lo que quiere. Me ha estado aislando sistemáticamente de ti durante años. Ella le ocultó información a su propio padre que podría haberle traído paz solo porque estaba avergonzada por tus cicatrices. La voz de David era de acero. Este no es un matrimonio que valga la pena salvar. Esta es una jaula de la que necesito escapar. Debería haberme sentido triunfante. Debería haberme alegrado de que mi hijo finalmente estuviera viendo a Ashley por quien realmente era. Pero todo lo que sentí fue tristeza. Triste de que haya llegado a esto. Triste que mis nietos tuvieran que pasar por el divorcio de sus padres. Triste que la vanidad y la crueldad de Ashley hubieran envenenado algo que debería haber sido hermoso. Apoyaré cualquier decisión que tomes, le dije a David. No importa qué, lo sé, dijo él. Esa es la diferencia entre tú y ella. Siempre me has apoyado, incluso cuando era difícil, incluso cuando probablemente no lo merecía. Ashley solo me apoya cuando hago exactamente lo que ella quiere. Nos quedamos otra hora hablando sobre la logística y los próximos pasos. Cuando James y yo finalmente nos fuimos, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. En el coche, James estuvo callado durante mucho tiempo. Finalmente, habló. Lamento que tuviste que cubrirme hace 45 años. Lamento haberte puesto en esa posición. Estabas enfermo, dije firmemente. La adicción es una enfermedad. Recibiste tratamiento. Has estado sobrio durante 45 años. No tienes nada de qué disculparte. Ashley va a contárselo a todos, a los niños, a los vecinos, tal vez incluso a la prensa si está lo suficientemente enojada. Que lo haga, dije, sorprendiéndome con la vehemencia en mi voz. Deja que le cuente al mundo que luchaste con la adicción al alcohol en tus 20 años y la superaste. Deja que ella le cuente a todos que estuve al lado de mi esposo durante su hora más oscura. No tengo vergüenza de nuestra historia, James. Estoy orgullosa de ello. Estoy orgulloso de ti. Estaba llorando entonces, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro marcado. Me detuve en un estacionamiento vacío y lo abracé mientras lloraba.
Este hombre que había salvado a un extraño de un edificio en llamas, que había superado la adicción, que había sobrevivido 55 años con personas mirando sus cicatrices y aún así seguía siendo amable. Pero ambos sabíamos que la batalla con Ashley estaba lejos de terminar. Y no teníamos idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Los papeles del divorcio fueron entregados un martes por la mañana. La respuesta de Ashley llegó esa misma tarde en forma de una publicación en Facebook que se volvió viral en pocas horas. Estaba en el hospital cuando mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos electrónicos de personas que apenas conocía. Las ignoré hasta que mi supervisora, Margaret, vino a buscarme, con el rostro grave. Ellen, necesitas ver esto, dijo, entregándome su teléfono. La publicación de Ashley era una obra maestra de manipulación. Había escrito un largo ensayo emocional sobre cómo había intentado proteger a sus hijos de la inquietante historia de su abuelo, solo para que su esposo se volviera en su contra. Se presentó como una madre preocupada que se opone a una familia que facilitó la adicción y encubrió la verdad. Incluso había incluido fotos de James cuidadosamente elegidas para enfatizar sus cicatrices con leyendas sobre cómo el trauma afecta a toda la familia. Pero lo peor fueron los comentarios. Cientos de ellos de personas que no nos conocían, que no conocían la verdadera historia. Gente llamando a James un monstruo, llamándome facilitadora, diciendo que David estaba equivocado al elegir a sus padres sobre su esposa. Algunos incluso sugirieron que los servicios de protección infantil deberían involucrarse, que Emma y Tyler no estaban seguros alrededor de su abuelo. Sentí que iba a enfermarme. La junta del hospital va a ver esto, dijo Margaret suavemente. Van a tener preguntas sobre tu juicio, sobre por qué mantuviste en privado la historia de tu esposo. Fue hace 45 años, dije, con la voz temblando. Ha estado sobrio más tiempo del que algunos de estos comentaristas han estado vivos. Lo sé, pero la percepción importa, especialmente en un entorno hospitalario, especialmente cuando se vuelve viral. Me apretó el hombro. Estoy de tu lado, Ellen, pero necesitas estar preparada para que esto empeore antes de mejorar. Tenía razón. Esa misma noche, la publicación se había compartido miles de veces. Una estación de noticias local lo había recogido, transmitiendo un segmento sobre la disfunción familiar que destacaba el post de Ashley de manera prominente. Incluso habían enviado a un reportero a nuestra casa, aunque James había negado a abrir la puerta. David estaba fuera de sí cuando llamó esa noche. Estoy recibiendo llamadas de todos, mi jefe, mis colegas, los clientes. La publicación de Ashley me está haciendo parecer que estoy eligiendo a un padre alcohólico sobre la seguridad de mis hijos. ¿Has hablado con tu abogado? James preguntó. Estaba sentado muy quieto en el sofá, con el rostro inexpresivo. Conocía esa mirada. Se estaba apagando, retirándose en sí mismo como siempre lo hacía cuando la atención se volvía demasiado. Sí. Ella dice que la publicación de Ashley podría ayudar a nuestro caso. Muestra que está dispuesta a humillar públicamente a la familia para conseguir lo que quiere, pero a corto plazo, va a ser brutal. Brutal era quedarse corto. Durante los días siguientes, tuve que tomar una licencia del hospital mientras la junta investigaba la situación. James dejó de ir a su club de carpintería porque algunos de los miembros habían visto la publicación y la atmósfera se había vuelto incómoda. No podíamos ir al supermercado sin que la gente nos mirara y susurrara. Y entonces Robert Mitchell llamó. Voy a dar una conferencia de prensa mañana, dijo sin preámbulo. Mañana doy una conferencia de prensa, dijo sin preámbulos. Voy a contar la verdad sobre lo que pasó hace 55 años, sobre cómo James me salvó la vida, sobre la manipulación de Ashley, sobre todo. Robert, no tienes que hacer eso, protesté. Esta no es tu pelea. Sí, lo es. James me salvó la vida. Me dio 55 años más que no habría tenido. Años que utilicé para construir una empresa, criar a una hija que resultó ser cruel y buscar a un héroe que siempre estuvo ahí. Lo mínimo que puedo hacer es defenderlo ahora. Ashley es tu hija, dijo James en voz baja. Esto dañará permanentemente tu relación con ella. Mi hija dañó nuestra relación en el momento en que eligió la vanidad sobre la integridad, dijo Robert. Y había acero en su voz. Estoy avergonzado de lo que ella se ha convertido. Y no permitiré que destruya la reputación de un buen hombre para salvar su propio ego. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la sede de la empresa de Robert, una torre reluciente en el centro de Filadelfia. Había invitado a todos los principales medios de comunicación de la región, y la sala estaba llena de reporteros y cámaras. James, David y yo nos sentamos en la primera fila. Sostuve la mano de James con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Robert se encontraba en el podio, luciendo cada centímetro del exitoso empresario que era.
Patricia se sentó detrás de él, con el rostro sereno, pero los ojos tristes. Gracias a todos por venir, comenzó Robert. Voy a contarles una historia sobre un chico de 15 años que me salvó la vida y la mujer que intentó enterrar esa verdad por sus propios motivos egoístas. Durante los siguientes 20 minutos, Robert expuso todo. El incendio, el heroísmo de James, su búsqueda de 55 años. Mostró documentos, fotografías, registros médicos de su hospitalización después del incendio. Explicó cómo Ashley había descubierto la identidad de James y lo había mantenido en secreto. Compartió el informe del investigador privado, los correos electrónicos que detallan su manipulación de David. Y luego abordó la adicción de James. Mi hija ha intentado retratar a James Porter como un abuelo incapaz porque luchó con la adicción al alcohol hace 45 años, dijo Robert, su voz resonando en la sala. Déjame ser claro. James Porter se recuperó antes de que naciera su hijo y ha mantenido esa sobriedad durante 45 años. Recibió ayuda. Superó su enfermedad. Eso no es una marca de vergüenza. Eso es una muestra de fortaleza. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. Las cámaras estaban parpadeando. Podía ver a algunos de ellos mirando a James, sus expresiones cambiando de curiosidad a respeto. Mi hija no es una víctima, continuó Robert. Ella es una manipuladora que usó el trauma de su propio padre como palanca en una cruzada mezquina contra un hombre cuyo único crimen fue haber quedado marcado por el fuego que me salvó la vida. Ella ha humillado públicamente a un héroe, y no lo toleraré. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. James Porter, si estás viendo esto, lo siento. Lo siento, me tomó 55 años agradecerte. Lamento que mi hija te haya hecho arrepentirte de salvar mi vida. Y lamento que tu recompensa por ser un héroe haya sido la crueldad y el juicio de personas que no conocen tu historia. Cuando terminó la conferencia de prensa, los reporteros nos rodearon. Querían entrevistas con James, querían la perspectiva del héroe. Pero James simplemente sacudió la cabeza, apretó la mano de Robert en señal de agradecimiento y salió con la cabeza en alto. La narrativa cambió de la noche a la mañana. La publicación de Ashley en Facebook ahora se veía como manipuladora en lugar de valiente. Las personas que habían comentado en apoyo a ella estaban borrando sus comentarios, avergonzadas. El segmento de noticias sobre la disfunción familiar fue reemplazado por reportajes sobre héroes anónimos y la superación de la adicción. Pero la batalla aún no había terminado porque Ashley tenía una última arma que usar, y era la más peligrosa de todas. La llamada vino del abogado de David un viernes por la tarde. Su voz estaba tensa con ira contenida. Ashley ha presentado una moción para la custodia de emergencia de los niños. Ella está alegando que James representa un peligro para Emma y Tyler debido a su historial de adicción y lo que ella llama patrones de comportamiento inestables. Eso es una locura, dijo David. Estábamos todos en altavoz en nuestra cocina. El rostro de James se iba poniendo más pálido con cada segundo. Mi padre no ha tomado una copa en 45 años. Nunca ha sido otra cosa que cariñoso con los niños. Lo sé, pero ha encontrado a un psicólogo dispuesto a testificar que los hijos de alcohólicos pueden recaer bajo estrés, y que la reciente atención mediática constituye estrés. Ella está argumentando que James no debería tener contacto con Emma y Tyler hasta que se someta a una evaluación psicológica. ¿Puede hacer eso? Pregunté, con la voz aguda. Ella puede intentarlo. La audiencia es el lunes. Necesitaremos testigos de carácter, documentación de la sobriedad de James, tal vez una declaración de su patrocinador de AA si tiene uno. James se levantó abruptamente y salió de la cocina. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Te conseguiré todo lo que necesites, prometió David al abogado. Después de que colgó, me miró con ojos devastados. Mamá, lo siento mucho. Nunca pensé que ella llegaría tan lejos. Está desesperada, dije, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía. La conferencia de prensa de Robert volvió a la opinión pública en su contra. Esta es su última obra. Encontré a James en el patio trasero, sentado en el banco que habíamos colocado bajo el viejo roble. Estaba mirando sus manos, esas manos marcadas y capaces que habían salvado una vida y construido una familia y nunca se habían levantado con ira. Va a ganar, dijo sin emoción. Algún juez va a mirarme, mirar mi historial, y decidir que soy demasiado peligroso para estar cerca de mis propios nietos. No, dije firmemente, sentándome a su lado. Eso no va a pasar. Tenemos 45 años de sobriedad. Tenemos testigos de carácter. Tenemos a Robert Mitchell listo para testificar sobre tu carácter. Helen Mirren. Se dio la vuelta para mirarme, y vi la derrota en sus ojos. Soy un hombre de 70 años con cicatrices de quemaduras y un historial de alcoholismo. Ashley es una joven madre bonita que dice que está protegiendo a sus hijos.
¿A quién crees que la gente le creerá? ¿La verdad? Dije, la gente creerá la verdad. Pero no estaba tan seguro como parecía. El fin de semana antes de la audiencia fue el más largo de mi vida. El abogado de David trabajó sin descanso recopilando pruebas. Robert se ofreció a testificar. El antiguo patrocinador de A.A. de James, un hombre llamado Carl, que se había convertido en un buen amigo a lo largo de los años, aceptó venir. David compiló álbumes de fotos y videos mostrando a James con los niños, prueba de su amorosa relación, pero ninguno de nosotros podía sacudirse la sensación de que estábamos luchando una batalla cuesta arriba. La noche del domingo, no pude dormir. Seguía pensando en Emma y Tyler, en cómo habían pedido visitarnos, pero Ashley se había negado a dejarlos venir, en cómo Emma había empezado a preguntarle a David si el abuelo James estaba enfermo, como su madre había dicho. Sobre cómo Tyler había llorado porque extrañaba nuestras sesiones de hornear galletas los domingos por la tarde. A las 2 de la mañana, me levanté y fui al taller de James en el garaje. La estantería que había estado construyendo ya estaba terminada. Hermoso roble con intrincados tallados. Me dijo que era para la habitación de Emma, un lugar para todos sus amados libros. La puerta del taller se abrió, y James apareció, luciendo tan desvelado como me sentía yo. Estaba pensando, dijo en voz baja, tal vez debería aceptar la evaluación psicológica. Tal vez debería aceptar tener contacto limitado con los niños, visitas supervisadas, lo que sea que haga que esto se detenga. No, dije que eso es exactamente lo que Ashley quiere. Ella quiere que admitas que eres peligroso aunque no lo seas. Ella quiere que valides sus mentiras. Pero si eso significa que David recupere a sus hijos, ¿no vale la pena? Me acerqué a él, le puse las manos a ambos lados de su rostro marcado por cicatrices y le hice mirarme. James Porter, eres el hombre más valiente, amable y honorable que he conocido. Entraste en un edificio en llamas para salvar a un extraño cuando tenías 15 años. Luchaste para salir de la adicción y te mantuviste sobrio durante 45 años. Has sido un padre increíble y un abuelo excepcional, y no permitiré que las mentiras de Ashley te hagan cuestionar nada de eso. Él estaba llorando entonces, y lo abracé mientras lloraba por segunda vez en tan solo unos meses. Este hombre que rara vez mostraba emoción, que mantenía su dolor en privado, que llevaba sus cicatrices tanto visibles como invisibles, con una dignidad silenciosa. ¿Qué pasa si los pierdo?, susurró. ¿Qué pasa si el juez decide que no puedo ver a Emma y Tyler? No sé si podré sobrevivir a eso. No los perderás, lo prometí. Aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa, vamos a luchar contra esto y vamos a ganar. La mañana del lunes llegó demasiado pronto. El juzgado estaba lleno de reporteros gracias a la conferencia de prensa de Robert. Tuvimos que abrirnos paso entre una multitud de cámaras y micrófonos solo para entrar. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. Ashley se sentó a un lado con su abogado, luciendo modesta y preocupada en un vestido azul marino con el cabello recogido. No nos miró, no reconoció nuestra presencia. Emma y Tyler no estaban allí. David había insistido en que no estuvieran presentes, y afortunadamente el juez había estado de acuerdo. El abogado de Ashley fue el primero, pintando un cuadro de James como un adicto inestable que había ocultado su pasado y que ahora representaba un peligro potencial para sus nietos. Ella mencionó el incendio, sugiriendo que cualquiera que corriera hacia un edificio en llamas mostraba un desprecio imprudente por la seguridad personal que podría extenderse al bienestar de los niños. Quería gritar. Ella estaba usando el heroísmo de James como evidencia de inestabilidad mental. Luego fue nuestro turno. El abogado de David fue brillante. Presentó 45 años de registros de sobriedad. Carl testificó sobre el compromiso de James con la recuperación, sobre cómo había patrocinado a otros en A.A., sobre su integridad y dedicación. Robert subió al estrado y contó su historia nuevamente, esta vez directamente al juez, explicando exactamente qué tipo de hombre era James. Y luego David testificó. Mi padre ha sido el mejor modelo a seguir que podría haber pedido. Dijo, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Me enseñó sobre la responsabilidad, sobre enfrentar tus errores, sobre ser honesto. Sí, luchó con la adicción cuando era más joven. Y sí, recibió ayuda y lo superó. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Miró directamente a Ashley. Entonces, mi futura exesposa no está protegiendo a nuestros hijos. Ella los está usando como armas porque está avergonzada por la apariencia de mi padre y enojada porque su manipulación ha sido expuesta. No tiene derecho a reescribir la historia y convertir a un héroe en villano solo para salvar las apariencias. La jueza era una mujer de unos 60 años, con una expresión inexpresiva. Escuchó todo, tomó notas y luego pidió un receso. Esperamos durante 2 horas.
2 horas sentados en sillas incómodas en el pasillo del juzgado, viendo a los abogados entrar y salir, preguntándonos si nuestra familia estaba a punto de ser destrozada permanentemente. Finalmente, nos llamaron de nuevo. La jueza miró a Ashley, luego a nosotros, y luego a la pila de documentos frente a ella. He revisado todas las pruebas presentadas hoy, comenzó. Y he escuchado el testimonio de ambas partes. Sra. Porter, has pintado un retrato del señor James Porter como un adicto peligroso, pero la evidencia no respalda esa caracterización. El rostro de Ashley se puso pálido. Lo que muestran las pruebas es un hombre que cometió errores en su juventud, buscó ayuda y ha mantenido la sobriedad durante 45 años. Muestra a un abuelo que tiene una relación amorosa con sus nietos, respaldada por fotografías, videos y testimonios de múltiples testigos. Muestra a un héroe que salvó una vida a un gran costo personal, no a un individuo imprudente. El juez se volvió hacia Ashley. Lo que esta evidencia también muestra, señora Porter, es un patrón de manipulación y engaño de su parte. Mantuviste información vital de tu propio padre durante años. Intentaste aislar a tu esposo de sus padres, y ahora estás intentando usar a tus hijos como palanca en una disputa de custodia. Su señoría solo estaba tratando de proteger a mis hijos, protestó Ashley. No, señora Porter, usted estaba tratando de controlar a su esposo y castigar a sus suegros. Hay una diferencia significativa. El juez volvió a mirar sus papeles. Estoy denegando su solicitud de custodia de emergencia. El señor James Porter no representa ningún peligro para sus nietos, y no hay base para restringir su contacto con ellos. De hecho, voy a recomendar que cuando se determine el acuerdo final de custodia, el señor. La continua participación del reportero en las vidas de Emma y Tyler debe ser específicamente protegida. Agar la mano de James. David estaba llorando. Ashley parecía como si le hubieran dado una bofetada. Además, continuó el juez, me preocupa tu disposición a difamar públicamente la reputación de un miembro de la familia para tu propio beneficio. El tribunal tiene una opinión negativa sobre la alienación parental, señora Porter. Si este patrón continúa, se tomará en cuenta en la determinación final de la custodia. Habíamos ganado. Contra todo pronóstico, con todo en contra, habíamos ganado. Pero cuando salimos del tribunal, empujando a través de los reporteros, vi el rostro de Ashley. Y supe que esto no había terminado. No realmente, porque aunque habíamos ganado la batalla legal, el daño emocional ya se había hecho. Y algunas heridas no sanan, no importa cuánto tiempo pase. 3 semanas después de la audiencia, David llamó con noticias que me helaron la sangre. Mamá, Ashley se ha ido. Se llevó a los niños. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué quieres decir con que se fueron? Fui a recoger a Emma y Tyler para mi tiempo de custodia. La casa de la hermana de Ashley estaba vacía. Los vecinos dijeron que los vieron cargar un coche hace 2 días. Ashley no responde su teléfono. Su abogado dice que no sabe dónde está Ashley. David, eso es secuestro. Lo sé. Ya he llamado a la policía. Están emitiendo una alerta Amber. Su voz se quebró. Mamá, ¿y si nunca los vuelvo a ver? ¿Qué pasa si los ha llevado a algún lugar donde no puedo encontrarlos? James había entrado en la habitación cuando escuchó que mi voz se elevaba. Lo puse al tanto rápidamente. Necesitamos encontrarlos, dijo James de inmediato. Necesitamos ayudar a David a encontrar a sus hijos. La policía está involucrada ahora, dijo David. No hay mucho que podamos hacer excepto esperar. Pero esperar se sentía imposible. Emma tenía 10 años. Tyler tenía 7 años. Tenían escuela, amigos, toda una vida aquí. ¿A dónde los llevaría Ashley? ¿Cuánto estaría dispuesta a hacer? La respuesta llegó antes de lo que esperábamos. Y de una fuente que ninguno de nosotros anticipó, Patricia Micheli llamó esa tarde. Su voz temblaba. Ellen, creo que sé dónde está Ashley. ¿Dónde? Hay una propiedad familiar en Montana. Pertenece a los padres de Robert. Una cabaña remota en las montañas. Ashley Lowe Adarabadinina. Solíamos pasar los veranos allí. Si ha ido a algún lugar, es allí. ¿Se lo has dicho a Robert? Estoy a punto de hacerlo. Pero Ellen, hay algo más que necesitas saber. Algo que encontré en la antigua habitación de Ashley cuando estaba buscando pistas sobre a dónde podría haber ido. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Encontré un diario de hace 2 años, justo alrededor del momento en que contrató a ese investigador privado para encontrar a James. Había estado documentando todo, sus planes, sus pensamientos. La voz de Patricia se redujo a casi un susurro. Ellen, ella estaba planeando esto desde el principio. La manipulación, el aislamiento,
incluso la posibilidad de llevarse a los niños y desaparecer. Todo está ahí, escrito como un plan de batalla. ¿Por qué documentaría todo eso? Creo que lo consideraba un proyecto, como su investigación genealógica. Ella estaba abordando la destrucción de tu familia como si fuera un problema a resolver. Patricia estaba llorando ahora. Mi hija está enferma, Ellen. No está enferma mentalmente, sino moralmente enferma. Y la ayudé a crearla al siempre excusar su comportamiento. Siempre defendiéndola, siempre poniendo sus deseos primero. Patricia, esto no es tu culpa, ¿verdad? Robert trató de enseñarle valores. Le enseñé que las apariencias importaban más que el carácter. Que ser bonita y encantadora era más importante que ser amable. Modelé el comportamiento exacto que ahora está usando para destruir vidas. Terminamos la llamada después de que ella prometió enviarle a David el diario y la dirección de la propiedad en Montana. En menos de una hora, David había contactado a las autoridades locales en Montana y habían acordado enviar a alguien para revisar la cabaña. Pero lo que encontraron allí lo cambió todo. La cabaña estaba vacía, pero mostraba signos de ocupación reciente. Comida en el refrigerador, camas usadas, ropa de niños en el dormitorio. Ashley había estado allí con Emma y Tyler, pero se habían ido. Se habían ido apresuradamente, según el sheriff local, basándose en los objetos que dejaron atrás, y habían encontrado algo más. Una nota dirigida a Robert. Volviste a todos en mi contra. Elegiste a un extraño en lugar de a tu propia hija. Ahora nunca volverás a ver a tus nietos. Espero que volviera la pena salvar a James Porter. Robert nos llamó esa noche, con la voz quebrada. Ella está usando a Emma y Tyler para castigarme porque defendí a James en la conferencia de prensa porque dije la verdad. Robert, esto no es tu culpa, dije, repitiendo lo que le dije a Patricia. Ashley tomó sus decisiones. Pero ella es mi hija. De alguna manera, Patricia y yo le fallamos. Creamos a alguien capaz de este nivel de crueldad. James me quitó el teléfono. Robert, escúchame. He estado pensando mucho en la responsabilidad últimamente, en cuanto del comportamiento de Ashley tiene que ver conmigo, con mis cicatrices, con el fuego. Y me he dado cuenta de algo. En algún momento, tenemos que dejar de asumir la responsabilidad de las decisiones de los demás. Ashley es adulta. Ella eligió manipular. Ella eligió mentor. Ella eligió llevarse a esos niños. Eso es cosa de ella, no de ti. Era lo más que había escuchado a James decir sobre la situación desde que comenzó. Y tenía razón. Todos habíamos estado tan ocupados echándonos la culpa, preguntándonos qué podríamos haber hecho de manera diferente, que habíamos olvidado la verdad simple. Ashley era responsable de las decisiones de Ashley. Pero eso no nos ayudó a encontrar a Emma y Tyler. 2 días después, recibimos una llamada de una fuente inesperada, una mujer llamada la doctora Sarah Chen, una psicóloga infantil de Seattle. Estoy llamando sobre Emma y Tyler Porter. Ella dijo, los tengo en mi oficina ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo? David estaba al teléfono en cuestión de segundos después de que lo llamara. Su madre me los trajo ayer. Ella quería que los evaluara para documentar su ansiedad por ver a su abuelo. Pero cuando comencé la evaluación, los niños me contaron una historia muy diferente. El Dr. Chen explicó que Emma y Tyler no tenían miedo de James en absoluto. Lo extrañaban. Estaban confundidos y molestos por la repentina decisión de su madre de dejar Pensilvania para sacarlos de la escuela y decirles que nunca volverían a ver a su abuelo. Emma tiene 10 años, lo suficientemente mayor como para entender más de lo que su madre se había dado cuenta. Me habló sobre la audiencia, sobre cómo su madre había mentido sobre el abuelo James. Ella me preguntó si podía ayudarla a llamar a su papá. La voz de la doctora Chen era cálida, así que lo hice. Y luego llamé a la policía. El Dr. Chen explicó que Ashley no había huido a Seattle en el último minuto. Por lo que los niños me dijeron, habían estado aquí durante unas 3 semanas. Ashley había alquilado un apartamento, los había inscrito en una nueva escuela con nombres diferentes, y estaba construyendo lo que ella llamaba documentación para un caso de custodia internacional. Los había estado llevando a varios médicos y terapeutas, tratando de conseguir que alguien confirmara que los niños estaban traumatizados por su abuelo. 3 semanas, repetí, comprendiendo que la verdad se revelaba. Ella había estado planeando esto durante semanas antes de siquiera dejar Montana. Parece que sí. Los niños dijeron que primero fueron a la cabaña de Montana, se quedaron allí unos días mientras su madre resolvía las cosas, y luego condujeron hasta Seattle. Ashley les dijo que era unas vacaciones, pero Emma supo que algo estaba mal cuando su madre los inscribió en la escuela y les dijo que usaran nombres falsos. Ashley había sido arrestada hace una hora, recogida en una cafetería mientras sus hijos estaban en la oficina del Dr. Chen.
Se le estaban imputando interferencia en la custodia y secuestro. Sería extraditada de regreso a Pensilvania para enfrentar los cargos. Emma y Tyler estaban a salvo. Ellos volaban a casa al día siguiente con un trabajador social. Todos fuimos al aeropuerto para recibirlos. David temblaba, apenas manteniéndose en pie. Cuando Emma y Tyler pasaron por la puerta, ambos niños rompieron a correr. Tyler llegó primero a David, lanzándose a los brazos de su padre. Pero Emma corrió más allá de David, directamente hacia James. Abuelo, sollozó, envolviéndolo con sus brazos. Mamá dijo que estabas enfermo. Ella dijo que eras peligroso, pero yo sabía que estaba mintiendo. Lo sabía. James se arrodilló, sosteniendo a su nieta, esta valiente niña que había visto a través de la manipulación de su madre. Estoy bien, cariño. Estoy bien. Tyler se unió a ellos y luego David. Y me quedé mirando a mi familia abrazarse en medio del aeropuerto mientras los viajeros pasaban a nuestro alrededor, y lloré lágrimas de alivio. Pero incluso entonces, incluso con los niños a salvo en casa, sabía que no habíamos terminado. Porque Ashley enfrentaba cargos graves, y el juicio iba a exponer cada detalle de su manipulación, su engaño, su disposición a destruir vidas para conseguir lo que quería. La revelación final aún estaba por llegar, y sería peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El juicio comenzó un martes húmedo de agosto, 8 meses después de aquella desastrosa cena de Navidad. Ashley enfrentaba múltiples cargos: interferencia en la custodia, secuestro, alienación parental y varios delitos financieros relacionados con el dinero que había tomado del fideicomiso familiar. James no quería asistir. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y estar en una sala de tribunal con todos mirándolo, diseccionando su pasado, era su versión del infierno. Pero Robert le había pedido que viniera, y James no podía decirle que no al hombre cuya vida había salvado. El caso de la fiscalía era sólido. Tenían el diario que Patricia había encontrado documentando los planes de Ashley. Tenían los correos electrónicos al terapeuta. Tenían el testimonio de David, de Emma, del doctor Chun en Seattle. Tenían pruebas del engaño de 2 años de Ashley sobre la identidad de James. Pero el equipo de defensa de Ashley tenía una estrategia. Iban a pintarla como una madre protectora llevada a medidas desesperadas por una familia que la había manipulado, la había hecho dudar de sí misma y había vuelto a todos en su contra cuando ella intentó proteger a sus hijos. En el tercer día del juicio, llamaron a su testigo sorpresa. Yo, señora Porter, comenzó el abogado de Ashley, con la voz suave. Has estado casada con James Porter durante 45 años. ¿Es correcto? Sí. Y durante ese tiempo, siempre has sido honesto contigo. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿tu esposo siempre te ha dicho la verdad sobre su pasado, sobre sus acciones, sobre su historia? El abogado de David objetó, pero el juez permitió la pregunta. Tuve que responder. Mi esposo y yo hemos sido honestos el uno con el otro sobre todo lo que importa. Todo lo que importa, repitió el abogado. Frase interesante. ¿Sabe usted, señora Porter, que su esposo mintió en sus formularios de admisión al hospital hace 45 años cuando fue tratado por intoxicación alcohólica? Estaba enfermo y avergonzado. Muchas personas en su situación mienten. ¿Está usted al tanto de que le mintió a su empleador sobre la razón de sus prolongadas ausencias durante ese periodo? Tenía una enfermedad. Estaba protegiendo su trabajo. El abogado sonrió de manera poco agradable. Mentir para proteger. Mentir porque tienes vergüenza. Estas son comprensibles. Dices, entonces, cuando mi clienta mintió sobre saber que su padre estaba buscando a James Porter, cuando mintió porque estaba avergonzada por la apariencia de su suegro y protegía su estatus social. ¿Por qué es diferente eso? Porque sus mentiras lastiman a la gente, dije, elevando la voz. Sus mentiras separaron a un padre de sus hijos. Sus mentiras destruyeron familias. Las mentiras de James hace 45 años eran sobre protegerse a sí mismo cuando estaba en su punto más bajo. Las mentiras de Ashley eran sobre controlar y manipular a todos los que la rodeaban. Contraargumentó el abogado, las mentiras de Ashley eran sobre proteger a su familia de lo que ella percibía como una influencia inestable. Sacó un documento y se lo presentó al juez. Esta es una evaluación psiquiátrica de James Porter de hace 46 años, antes de que fuera a rehabilitación. Describe una depresión severa, ansiedad y lo que el doctor llamó trauma no resuelto por sus quemaduras. James se había quedado muy quieto a mi lado. Yo sabía sobre la depresión, la había vivido con él, pero verlo usarla como un arma para pintarlo como inestable era insoportable. Mi cliente, el abogado de Ashley, continuó, estaba al tanto de esta historia.
Ella sabía que su suegro había luchado no solo con el alcoholismo, sino también con problemas de salud mental. Tomó una decisión sobre lo que era mejor para sus hijos. ¿Era perfecta? No. ¿Lo manejó bien? Quizás no. Pero, ¿era maliciosa, o simplemente era una madre tratando de proteger a su familia de la mejor manera que sabía? Fue una defensa brillante. Retorcido, deshonesto, pero brillante. Estaba reinterpretando la crueldad de Ashley como una protección mal dirigida. La fiscalía contraatacó con el diario con las propias palabras de Ashley planeando la eliminación de James de la vida de David. Mostraron los correos electrónicos en los que se reía de manipular a David. Presentaron el testimonio de Emma, quien valientemente le contó al tribunal cómo su madre le había mentido, asustado y utilizado como un arma contra su padre y abuelo. Pero el daño ya estaba hecho. La defensa había logrado confundir las cosas, haciendo parecer que esto era una disputa familiar que salió mal en lugar de un abuso deliberado y calculado. Y entonces Robert Mitchell subió al estrado. Parecía más viejo que en Navidad, el estrés de los últimos meses se reflejaba en nuevas líneas en su rostro. Pero su voz era fuerte y clara mientras contaba su historia una vez más. El fuego, el rescate, los 55 años de búsqueda. Mi hija sabía lo importante que era para mí encontrar a este hombre. Robert dijo que ella sabía que cada año en el aniversario del incendio, pasaría el día pensando en él, preguntándome si estaba vivo, si era feliz, si sabía cuánto significaba su valentía para mí. Ella sabía todo esto, y se mantuvo en silencio. El abogado de Ashley lo interrogó. Señor Mitchell, ¿diría que ha estado algo obsesionado con encontrar a la persona que lo salvó? Diría que he estado agradecido. Lo suficientemente agradecido como para potencialmente pasar por alto las señales de advertencia sobre la idoneidad del señor Porter para estar cerca de sus nietos. No había señales de advertencia. James Porter es uno de los mejores hombres que he conocido. Pero no lo conociste hasta hace 8 meses. No sabías nada de él excepto que te sacó de un incendio hace 55 años. ¿No es posible que tu gratitud te haya cegado ante preocupaciones legítimas? No, dijo Robert firmemente, porque hice mi investigación. Después de conocer a James, investigué sobre su vida. Hablé con personas que lo conocen, han trabajado con él, han sido parte de su comunidad durante décadas. Todos me dijeron lo mismo. James Porter es un buen hombre que cometió errores, aprendió de ellos y se volvió mejor gracias a ellos. No es alguien a quien temer. Ese es alguien a quien admirar. El juicio duró 2 semanas. Los testigos iban y venían. Se presentaron pruebas. Se presentaron argumentos. Pero a través de todo esto, una cosa quedó cristalina. Esto nunca fue sobre proteger a los niños. Se trataba de control. Ashley había querido controlar su imagen, a su esposo, la narrativa de su familia. Cuando esa control fue amenazada por la verdad sobre el heroísmo de James y la gratitud de su padre, ella había escalado. Había mentido, manipulado, robado dinero, finalmente, secuestrado a sus propios hijos en un intento desesperado por mantener el control. El jurado deliberó durante 6 horas. O cuando regresaron, su veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Ashley no mostró ninguna emoción mientras se leía el veredicto. No lloró, no reaccionó, solo miró al frente como si no pudiera creer que esto le estuviera sucediendo. La audiencia de sentencia estaba programada para 2 semanas después. Mientras tanto, David recibió la custodia total de Emma y Tyler. Ashley tendría visitas supervisadas una vez que cumpliera su condena, que su abogado estimó sería de 3 a 5 años. El día de la sentencia, esperaba que Ashley finalmente mostrara algún remordimiento, algún entendimiento de lo que había hecho. En cambio, cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, se levantó y pronunció un último acto de desafío. No me arrepiento de proteger a mis hijos, dijo, con la voz firme. No me arrepiento de intentar mantener los estándares y la dignidad en mi familia. Lo que lamento es haberme casado con una familia que valoraba el sentimiento sobre la razón, que convirtió en héroe a un hombre con cicatrices de quemaduras y un problema con el alcohol, que se volvió en mi contra cuando me atreví a decir la verdad. Ella miró directamente a James por primera vez desde que comenzó el juicio. Deberías haberte quedado en ese edificio en llamas, dijo ella. El mundo habría estado mejor. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó su mazo, pidiendo orden. Robert se levantó, su rostro pálido de shock y dolor. David se puso la cabeza entre las manos. Pero James solo miró a Ashley con algo parecido a la compasión. Espero que encuentres paz, dijo en voz baja. De verdad lo espero. El juez condenó a Ashley a la pena máxima de 7 años de prisión. También restringió permanentemente los derechos de custodia de Ashley.
Incluso después de su liberación, solo tendría visitas supervisadas con Emma y Tyler, a la espera de una evaluación psicológica y terapia familiar. Mientras Ashley era llevada esposada, no miró a ninguno de nosotros. Ni su padre, ni su pronto exmarido, ni sus hijos, que estaban a salvo en casa con una niñera. Salió del tribunal con la cabeza alta, aún convencida de que no había hecho nada malo. Fuera del tribunal, los reporteros nos rodearon de nuevo. Pero esta vez, estábamos listos. James se puso frente al micrófono. Este hombre que odiaba la atención, que había pasado 55 años tratando de ocultar sus cicatrices y su pasado. Miró directamente a las cámaras y habló. Hace 55 años, entré en un edificio en llamas porque alguien necesitaba ayuda. No pensé en ser un héroe. No pensé en las consecuencias. Solo sabía que alguien estaba en problemas. Y podía ayudar. Lo haría de nuevo. Hizo una pausa, con la emoción densa en su voz. Lo que pasó con Ashley fue trágico, no por las consecuencias legales que enfrenta, sino porque en algún momento del camino, aprendió a valorar la apariencia sobre el carácter. Aprendió a ver el exterior de las personas en lugar de su interior. Y esa es una especie de ceguera que destruye vidas. Se tocó la cara marcada por cicatrices. Esas marcas que habían causado tantos problemas. Estas cicatrices cuentan una historia. Cuentan la historia de una noche en la que elegí ser valiente en lugar de estar a salvo. Cuentan la historia de 55 años viviendo con las consecuencias de esa elección. Y cuentan la historia de una familia que casi se desmorona porque una persona no pudo ver más allá de la superficie. Miró a Robert. Pero también cuentan la historia de un hombre que salvé, que nunca olvidó, que nunca dejó de estar agradecido. Y eso importa más que todo lo demás. Robert dio un paso adelante y abrazó a James. Estos dos hombres unidos por el fuego, el tiempo y cicatrices que iban más allá de la piel. Los reporteros obtuvieron su historia, pero no era la historia de disfunción familiar, manipulación o drama legal. Era la historia del heroísmo, la gratitud y el precio de valorar la apariencia sobre la sustancia. 6 meses después, celebramos la Navidad en casa de David de nuevo, pero esta vez fue diferente. Emma y Tyler me ayudaron a hacer galletas. Robert y Patricia vinieron, trayendo regalos e historias. David sonrió más de lo que lo había visto sonreír en años. Y James se sentó en la cabecera de la mesa, con las manos marcadas por cicatrices entrelazadas, rodeado de personas que lo amaban, no a pesar de esas cicatrices, sino en parte por ellas, porque esas cicatrices representaban quién era en su esencia, alguien que corría hacia el peligro para ayudar a los demás, alguien que sobrevivía, alguien que soportaba. Emma se levantó antes de la cena y levantó su vaso de jugo. Quiero hacer un brindis, dijo, su voz de 10 años clara y fuerte. Al abuelo James, el hombre más valiente que conozco. Todos levantaron sus copas. Incluso Tyler, que tenía 7 años y no entendía del todo lo que estaba pasando, levantó su caja de jugo en alto. A abuelo James, resonaron. Y James, mi esposo, el chico que corrió hacia el fuego, el hombre que superó la adicción, el abuelo que luchó por su familia, sonrió. Sonrió de verdad. Habían pasado 55 años. La crueldad de una nuera, un juicio y casi perderlo todo. Pero finalmente había aprendido lo que yo había sabido todo el tiempo. Sus cicatrices no lo hacían menos. Lo hicieron más. Más valiente, más resiliente, más digno de amor. Y todos finalmente pudieron ver lo que yo había visto desde el principio. No un hombre dañado con cicatrices de quemaduras, sino un héroe con la prueba de su valentía escrita en su piel. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.